Múltiplos y submúltiplos de las unidades del Sistema Internacional. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Diego Pérez Salazar y el día de hoy hablaremos sobre la transformación entre prefijos y los factores de multiplicación en este video grabado para nuestro canal Asesoría Académica. Todas las unidades de cualquier sistema de medida tienen múltiplos y submúltiplos, que son prefijos que indican un factor de multiplicación. Esta de aquí es la tabla de prefijos que se utilizan en los sistemas de medición. Voy a dejar en un link en la descripción por si alguien desea descargar esta tabla. Voy a dejarles un archivo con esta tabla. Bueno, ¿para qué se utiliza esta tabla? Primero, usted puede tener cualquier unidad de medida en el sistema internacional, en el sistema inglés, en el sistema CGS, CGesimal o cualquier otro sistema que usted tenga. Cualquier unidad se le puede poner estos prefijos, que hacia arriba son los múltiplos, todos estos son los múltiplos, y hacia abajo son los submúltiplos, todos estos son los submúltiplos. Entonces, se utiliza deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, hexa, zeta y iota como múltiplos. Deci, centi, mili, micro, nano, pico, femto y ato, septo y octo como submúltiplos. Entonces, ahora, ¿cuál es la utilidad de utilizar esto? Por ejemplo, digamos que yo estoy trabajando con la unidad metros. Vamos a poner una M. Y estoy midiendo la distancia entre países. Obviamente, la distancia entre países es bastante grande y si yo estoy trabajando en metros me van a salir bastantes ceros, digamos, bastante distancia. Entonces, si yo tuviese que para cada cálculo anotar esta cantidad de ceros, sería una forma muy tediosa, una forma muy complicada y a veces inexacta, porque se me puede ir algún cero de más o algún cero de menos. Entonces, la idea es utilizar estos prefijos para, a partir de la unidad, poder saber exactamente con cuántos ceros se trabaja. Entonces, por ejemplo, un decámetro es 10 metros. Un kilómetro es 1000 metros. Un gigámetro es 1.000.000.000 de metros. Y así podría yo poner todos los ceros. Entonces, la idea es utilizar estos factores que son en notación científica para poder trabajar y no tener que estar haciendo o poniendo tantos ceros o corriendo la coma en tantas ocasiones. Entonces, cada uno tiene su símbolo. Deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, hexa, zeta, iota, deci, centi, mili, micro, nano, pico, femto, ato, septo y octo. Entonces, ahora ustedes dirán, ¿y cuándo se ocupan estas tan grandes? Normalmente estas se utilizan para medir, por ejemplo, distancias astronómicas entre planetas y cosas así, ¿no? Por ejemplo, el que todo el mundo utiliza, el giga. Se me acaban los gigas, dice. Entonces, el giga es un prefijo que me permite decir que la unidad de bits o bytes, dependiendo de lo que estemos midiendo, tiene 10 a la 9 bytes, etcétera, ¿no? Y estas pequeñas se utilizan generalmente para electrodinámica, electromagnetismo, se utilizan para distancias entre átomos, etcétera, etcétera. Al principio solo se utilizan estas tres para arriba y estas tres para abajo. Nótese lo siguiente, a partir de la unidad, pongamos ahora que fuesen bytes. A partir de la unidad vamos a tener deca a la 1, hecto a la 2, kilo a la 3, deci a la menos 1, centi a la menos 2, mili a la menos 3. Y a partir de aquí, los otros se van haciendo de 3 en 3. Mega a la 6, giga a la 9, tera a la 12, peta a la 15, hexa a la 18, zeta a la 21, iota a la 24. Lo mismo acá abajo, micro a la menos 6, nano a la menos 9, pico a la menos 12, femto a la menos 15, ato a la menos 18, septo a la menos 21
y yo opto a la menos 24. Entonces, estas de aquí son las básicas, las que nos enseñan en la escuelita. Entonces, a partir de estas vamos a ir viendo cómo se hacen transformaciones entre estos prefijos. Vamos a utilizar esta tablita, solo esta partecita. Entonces vamos a poner ejemplos de transformaciones porque es muy útil poder transformar de prefijos a prefijos en algunos cálculos. Entonces, por ejemplo, dice 36 kilómetros, entonces en este caso la unidad es el metro, entonces sería 36 kilómetros, queremos pasarle a centímetros. Entonces, hay algunas formas de hacer esto. La forma más elemental, o la que a mí me parece más elemental, es la que voy a describir ahorita. Quiero pasar de 36 kilómetros, le pongo kilómetros en la parte de arriba, y quiero pasar a centímetros, eso le pongo en la parte de abajo. Entonces, según mi tabla, dice que kilómetros con kilo es 10 a la 3. Entonces, este kilómetros le vamos a reemplazar por 10 elevado al cubo. Y centímetros, centi es 10 a la menos 2. Entonces, este centímetro lo voy a reemplazar por 10 a la menos 2. Quedándome 36 por 10 a la 3 dividido para 10 a la menos 2. Entonces, cuando se están dividiendo y tienen la misma base, que todos estos van a tener la misma base, miren, todos es 10, 10, 10, 10. Se conserva la base y se restan los exponentes, es decir, aquí me quedaría 3, 36 por 10 a la 3 menos, y este menos 2 que está en la parte de abajo, o sea, se restan los exponentes. El 3 le resto al menos 2. Y aquí hago menos por menos más. Me va a quedar 3 por 10 a la 3 más 2. Y en definitiva me va a quedar 36 por 10 a la quinta centímetros. Ya queda transformado. Quiere decir que 36 kilómetros es exactamente lo mismo que decir 36 por 10 a la quinta centímetros. Ahora, como yo decía que hay otra forma de transformar, vamos a verlo un poco más directo. Si yo estoy en kilos, porque la que me da originalmente me da en kilos, y quiero llegar a centímetros, entonces digo, desde acá arriba está 10 a la 3. Y bajo. Cuando bajo, hay que poner signo positivo. Pongámoslo acá. Y si es que subiese, tengo que poner signo negativo. Entonces, estoy acá. Entonces bajo desde 3 hasta llegar a la unidad, son 3, ¿no? 4 hasta acá y 5 hasta acá. Entonces sería 10 a la quinta. Entonces lo único que hubiera tenido que hacer es decir, tomar el 36, como quiero ir desde kilo hasta centi, por 10 a la quinta. Entonces ya le hubiera puesto 36 por 10 a la quinta directamente, sin necesidad de estar haciendo nada más. Entonces, esto es una forma directa de poder hacer esta transformación. Vamos viendo más ejemplos para entenderlo mejor. Por ejemplo, dice 6.400 milímetros quiero mandarles o transformarles en DAM. ¿Qué es DAM? Bueno, si ustedes le notan, deca y deci tienen la letra D aquí. Entonces, para no confundirse con la letra, le suelen aumentar la A, entonces por eso es decámetros. Entonces aquí viene esa A, es este de aquí, ¿no? En realidad debería estar mayúscula aquí, creo que más adelante le corrigí. Entonces, para no confundirnos con deci, hay que poner la D mayúscula y le ponen una A adicional. Entonces quiero pasar de 6.400 milímetros a decámetros. Entonces digo yo, 6.400 milímetros a decámetros, que es lo que quiero en lo que quiero que se transforme. Entonces, milímetros, que es este de acá, me dice que es 10 a la menos 3. Entonces, como esto es 10 a la menos 3, le pongo ahí, y el decámetro, este de acá, es 10 elevado a la 1, entonces le pongo acá abajo. Y hago lo mismo que hice hace rato. Entonces,
Como tiene la misma base, conservo la base y resto los exponentes. Entonces sería 6400 que se mantiene por 10 a la menos 3 y menos 1 sería 10 a la menos 4. Entonces sería 6400 por 10 elevado a la menos 4. Normalmente cuando se utilizan los menos se puede recorrer la coma, ¿no? En este caso sería 6400 por 10 a la menos 4 decámetros, o recorremos la coma 1, 2, 3, 4 espacios. Entonces también yo podría decir que es 0,64 decámetros. Recuerden que cuando esto es negativo, se recorre la coma hacia la izquierda, y si fuese positivo se aumentan ceros hacia la derecha, ¿no? Entonces dependería de eso. Si lo quisiese hacer directamente, yo hubiera dicho 6400 milímetros, entonces mili está acá, y quiero llegar a decámetros. Decámetros está por acá. Entonces, ¿cuántos? En este caso estoy subiendo. Entonces, recuerden que cuando sube, el signo del exponente es negativo. Entonces, ¿subiría cuánto? Hay que fijarnos acá, ¿no? Sube 1, sube 2, sube 3 y sube 4. Entonces, pues va con el signo negativo porque está subiendo. Entonces, sería 10 a la menos 4. Entonces, me hubiera quedado 6400 por 10 a la menos 4, y hubiera llegado directamente hasta ahí y ya solo recorría la coma, ¿no? Entonces son formas, como yo la entienda mejor, es la forma adecuada de resolución. Vamos con otro. Dice 566 metros, quiero transformarlos a centímetros. Entonces me fijo dónde estaría la unidad, metros, sería esta de acá, le pongo aquí, y quiero llegar a centímetros, que estaría por acá. Entonces la misma dosis, ¿no? 563 va a metros en la parte de arriba y va a centímetros abajo porque es a lo que yo quiero llegar. Entonces, los metros que estarían aquí equivalen a 1 y los centímetros equivalen por 10 a la menos 2. Entonces lo único que hago es decir metros 1, centímetros 10 a la menos 2. Entonces me quedaría 563, 1 sobre 10 a la menos 2, y por propiedad de exponentes, este le puedo subir con signo del exponente cambiado, aquí es negativo, entonces puede subir como positivo, y me quedaría 563 por 10 a la 2 centímetros, lo que quiere decir que 563 metros equivale a 563 por 10 a la 2, o incluso podría ponerle 563, 2 serían 2 ceros más, un cero más, otro cero más, y me quedaría 56.300 centímetros, que es lo mismo que pusimos acá. La otra forma directa hubiera dicho, yo estoy en metros y puedo bajar hasta centímetros. Entonces cuando baja dijimos que era signo positivo, no se olvidarán eso. Entonces ya directamente hubiera podido llegar acá, ¿no? Es decir, 563 por 10 a la 2, y si quería o si necesitaba le cambiaba acá. Esto ya sería centímetros, ¿no? Directamente. Ahora ya vamos a trabajar con toda la tabla, ¿no? Hice esa pequeña introducción para que se entienda mejor. Ahora ya puedo hacerlo con todos los prefijos que yo quiera. Vamos con un ejemplo. Dice 36 petasegundos. Peta está por acá, ¿no? A femtosegundos, o sea, hasta por acá. Entonces hacemos la misma dosis, ¿no? Peta es una P y como estamos trabajando en segundos, al lado la S. Femto es una F minúscula y como estamos trabajando en segundos, al lado iría una S. Entonces digo yo, quiero transformar 36 petasegundos, le pongo los peta y quiero que se transforme en femto. Entonces los femto que quiero, a los que quiero que lleguen, se ponen en la parte inferior. Entonces lo que único que tengo que hacer es poner sus equivalentes. Beta es 10 a la 15 y femto es 10 a la menos 15. Entonces lo único que debo hacer es poner de esta forma 10 a la 15, 10 a la menos 15, ya me quedaría en femtosegundos. Pues sería la de arriba menos la de abajo. Entonces los exponentes, no porque tienen la misma base.
El de arriba es 15 menos el de abajo, que es menos 15, menos por menos se va a volver más. Y me van a quedar 36 por 10 a la 15 más 15, que es 30. 36 por 10 a la 30 femtosegundos. Es decir, 36 petasegundos equivale a 36 por 10 a la 30 femtosegundos. O si no, directamente yo hubiera podido decir que tomaba el 36 de por acá, y como este es elevado a la 15 y este de acá abajo es elevado a la menos 15, pues digo, de aquí a acá hay 15 y de aquí a acá hay 15, 15 más 15 es 30 y directamente yo ya hubiera podido ponerle 10 a la 30 y yo hubiera llegado hasta acá, ya de una sola vez sin necesidad de hacer todo este embrollo. Como ustedes entiendan mejor. Vamos con un nuevo ejemplo. Dice 49.735 atojulios a terajulios. Entonces ato está por acá abajo, miren, y queremos que llegue a tera, que está acá arriba. Entonces hacemos lo mismo, ¿no? Atojulios con ato es la A minúscula y con tera es la T mayúscula. Y julios, ¿no? Entonces hago lo de siempre, sería 49.735 atojulios y a donde quiero que transforme terajulios abajo. Entonces cambio por sus respectivos, ¿no? El atojulios es 10 a la menos 18, el terajulios es 10 a la 12. Entonces arriba menos 18 y abajo 10 a la 12. Entonces lo único que hago es conservar la base y como son uno arriba y otro abajo, restar los exponentes. Sería 49.735 por 10 a la menos 18 menos 12. Entonces solo suma en este caso, ¿no? Menos 18 menos 12 es menos 20, menos 30, perdón. Entonces sería 49.735 por 10 a la menos 30 terajulios. Directamente hubiera podido decir que como yo estoy aquí en ato y quiero llegar a tera, entonces simplemente hubiera dicho, de aquí a acá hay 18 y de aquí a acá hay 12, entonces 18 más 12 es 30, como estoy subiendo, negativo. Entonces 10 a la menos 30 yo directamente hubiera llegado acá, me hubiera puesto el valor y hubiera puesto esto y ya estaba directamente, sin necesidad de nada más. Vamos a un nuevo ejemplo. 5 iotadinas a septodinas. Entonces iota es el más grande, miren, es la 24. Y septo es casi el más de abajo, ¿no? De por acá. Entonces yo podría decir que iota es con la letra Y mayúscula y septo es con la letra Z minúscula. Entonces dinas se le pone D-I-N, ¿no? Esto es dinas. Es unidad del sistema inglés. Entonces 5 iotadinas a septodinas. Entonces hago lo de siempre, no reemplazo. Iota 24 y septo menos 21. Y entonces pongo esto, conservo la base y resto los exponentes. Entonces sería 5 por 10 a la 24 menos 21. Resto los dos exponentes con el signo que estén, ¿no? Tiene negativo, este tiene positivo, entonces sería 24 menos 21. Me quedaría 5 por 10 aquí menos por menos más, y entonces me quedaría 5 por 10 a la 45 septodinas, es decir, 5 iotadinas equivale a 5 por 10 a la 45 septodinas. Directamente hubiera dicho, estoy en iota, acá arriba, y quiero llegar a septo, acá abajo. Como baja es con signo positivo, y digo, de aquí a acá hay 24 y de aquí a acá hay 21. Entonces 24 más 21, 45. Entonces directamente hubiera dicho eso. Vamos con un ejemplo más. 5 gigabytes a terabytes. Miren, esta es la que normalmente utilizan en las telecomunicaciones para los bytes y bits, ¿no? En este caso vamos a transformar 5 gigabit a terabit. Entonces, giga está por acá, tera está por acá. Pues lo único que yo voy a decir es que giga es GB y tera es TB. Entonces, 5 gigabit
a terabit. Entonces lo que hago es decir giga es 10 a la 9, tera es 10 a la 12, entonces simplemente conservo la base y resto los exponentes. Entonces 5 por 10 a la 9 menos 12. Entonces 5 por 10, 9 menos 12 es elevado a la menos 3. Entonces eso significa que 5 gigabit equivale a 5 por 10 a la menos 3 terabit. O directamente hubiera dicho, estoy en gigas aquí y llego hasta teras acá. Cuando sube es negativo, entonces por eso va a ser negativo. Y de aquí a acá hay de 9 a 12 hay 3, entonces sería menos 3. Y entonces directamente hubiera puesto 5 y hubiera puesto menos 3 y ya estaba directamente. Vamos a un ejemplo más. 36 microcoulombs a femtocoulombs. Micros, este de acá, se le pone con la letra griega mu, porque para que no se confunda con mil, y mil es m, ¿no? Entonces como los dos son con m minúscula, entonces por eso a los micros se le pone con esta letra griega, como una u, ¿no? La mu. Entonces sería microcolombios a femtocolombios. Entonces quiero pasar a femtocolombios, que estaría por acá abajo. Entonces desde acá hasta acá. Lo puedo hacer directamente o haciendo el proceso, ¿no? 365 microcolombios a femtocolombios. Entonces microcolombios es 10 a la menos 6, femtocolombios es 10 a la menos 15. Conservo la base y resto los exponentes, entonces me quedaría 365 por 10 a la menos 6 menos 15. Menos por menos más, entonces me va a quedar 365 por 10 a la menos 6 más 15, entonces 365 por 10 a la 9 femtocoulomb. O si no, bueno, también le puedo recorrer la coma, ¿no? Como ustedes prefieran. Aquí le puedo poner recorrer la coma 1 y 2 espacios y me queda la 11. Eso es totalmente irrelevante en realidad. Desde aquí, desde el micro, lo hubiera puesto por acá, al femto, por acá, como baja es de signo positivo, entonces hubiera dicho, de aquí hay 3, 6, 9, entonces 10 a la 9. Pues directamente yo hubiera podido decir 365 por 10 a la 9, y si quería le recorro la coma, y si no quería, no, le recorro la coma. Vamos a un ejemplo más. A ver, aquí tengo, ¿cuántos sería? 1, 2, 3. 36.508 billones de centicalorías a megacalorías. Entonces, de centi estoy por acá, a mega estoy por acá. Entonces, yo podría decir directamente, contarlos de aquí a acá, ya sería 8, ¿no? Ya lo podría hacer directamente, o hacer el procedimiento. Centicalorías, cen y cal de calorías. A mega, m de mega, y cal de calorías. Entonces directamente ponía el valor, en este caso 365 millones 8, bueno, ese valor que está ahí, ¿no? Y le vamos a transformar directamente, entonces sería centicalorías 10 a la menos 2 a megacalorías 10 a la sexta. Simplemente tomo los valores 10 a la sexta y 10 a la menos 2. Conservo la base y resto los exponentes. En este caso 10 a la menos 2, 10 a la 6, sería 10 a la menos 2 menos 6. Entonces sería este valor a la menos 8. Y si quieren pueden recorrer la coma los espacios que requieran. En este caso a los 8 sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces sería 365,08. Ya este de acá directamente ya es 10 a la 8, entonces es 0,8 megacalorías directamente. Eso ya sería una operación dentro de lo que es la notación científica. O si no, hubiéramos pasado de centi acá, hay 2 para acá y hay 6 para acá, entonces ya se hace 10 a la menos 8 menos porque sube. Y listo, ya hubiera llegado directamente a decir esto de aquí y esto de acá. Muchas gracias por ver nuestros videos. Si te gustó y te sirvió, déjale tu buen like, comenta y comparte estos videos.
No te olvides de suscribirte y si necesitas cualquier tipo de asesoría académica, te dejo nuestros links en la descripción del video de YouTube. Gracias.